Listo. Excelente. Bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por continuar en este ya sexto módulo del Diplomado en Insuficiencia Cardíaca para Enfermería. Realmente es de gran motivación para nosotros verlos todavía conectados, verlos entusiastas con los temas que estamos presentando. Y bueno, el módulo de hoy precisamente abordamos toda esta parte acerca del uso de los diuréticos, la educación que debe de recibir el paciente que vive con insuficiencia cardíaca ante el uso de este tipo de terapias. Y de la mano de esos importantes temas, es importante hablar de protocolos de actuación por parte del personal de enfermería, como es el uso de la ecografía pulmonar por enfermería cuando tengamos pacientes con estados de congestión. Bien. Voy a iniciar la presentación con esta imagen porque, bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo que el agua representa un líquido vital para cada uno de nosotros. No sé en otros países, por ejemplo en Costa Rica o en Argentina o en España o en Colombia, pero al menos aquí en México tenemos un sinfín de campañas masivas que nos dicen que hoy en día tenemos que consumir 2 litros de agua diariamente. Evidentemente en contextos de pacientes que estén cursando con algunas entidades, con algunas enfermedades, específicamente en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, pues evidentemente el agua a veces puede ocasionar serios problemas de salud si no se restringe de forma adecuada. Entonces, pues bueno, sabemos que hoy en día el 90% de las hospitalizaciones son ocasionadas por problemas de congestión. Recordemos que congestión y sobrecarga de volumen son dos conceptos totalmente distintos. En el escenario de la insuficiencia cardíaca podemos tener pacientes con sobrecarga de volumen, es decir, con signos y síntomas típicos de sobrecarga de volumen, como sería edemas en miembros inferiores, la presencia de ascitis, la retención y el aumento súbito de peso de 1 a 3 kilogramos durante una semana, sin presencia de datos de congestión que el paciente nos refiera a la presencia de disnea, ventopnea, disnea paroxística nocturna, la presencia de taquicardias o la presencia de tos de presentación repentina después de realizar algún tipo de actividad. Y evidentemente podemos tener el caso contrario, pacientes que presentan datos de congestión, pero que quizá clínicamente no podríamos evaluar o no podemos evaluar a la simple clínica que el paciente está presentando datos de sobrecarga de volumen. Entonces, es muy importante que todas estas herramientas que como enfermeros que pertenecemos a un equipo multidisciplinario, tengamos todas estas alternativas para poder evaluar de forma correcta la congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca. Estos son algunos datos relevantes acerca de las hospitalizaciones en el paciente con insuficiencia cardíaca. Estarán de acuerdo conmigo a lo largo de estos 6 módulos que la insuficiencia cardíaca pues es una de las enfermedades que causan más hospitalizaciones en pacientes arriba de los 65 años o más. También estaremos de acuerdo que muchos de estos diagnósticos se ven desafortunadamente a la hora de la defunción del paciente, ¿cierto? Y va acompañado precisamente de insuficiencia cardíaca congestiva. Casi el 44% de los pacientes con todo tipo de insuficiencia cardíaca son readmitidos por cualquier causa dentro de un año después del alta. La duración de la estancia para la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca más o menos oscila entre 5 y 10 días. Y bueno, en países de primer mundo, pues vemos que tiene una gran elevada tasa de readmisión en menos de 30 días, que esto es un importante indicador de calidad en muchos de los centros hospitalarios de países de primer mundo, los reingresos menores a 30 días. Entonces, pues bueno, en esta gráfica lo que les quiero observar, los que les quiero presentar es algo muy interesante. Creo que nos lanza esta pregunta de qué estamos haciendo como equipo multidisciplinar a la hora de que estamos egresando a los pacientes, no únicamente de escenarios hospitalarios, desde la consulta externa, la consulta de cardiología, las consultas de enfermería, evidentemente también en la parte de rehabilitación, cuando como enfermeros también evaluamos a estos pacientes. Y aquí lo que observamos en la tabla A es cómo estos pacientes que egresan de estos escenarios hospitalarios, pues la gran mayoría de ellos egresan sin datos de sobrecarga de volumen. Pero miren cómo a los 60 días vemos que aumentan significativamente los datos de sobrecarga de volumen, los datos de congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca y pues evidentemente nos lanza esta interrogativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que evidentemente estos pacientes con datos de congestión van en aumento.
Y pues bueno, sabemos que hoy en día la valoración de la congestión pues tiene un importante pronóstico en cuanto hablamos acerca de que un paciente que se encuentra congestivo más insuficiencia cardíaca pues tiene mayor riesgo de muerte durante la hospitalización por causas de descompensación de la enfermedad, tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte por la misma, tiene mayor riesgo de hospitalizaciones por distintas causas adherentes a la insuficiencia cardíaca y pues evidentemente esto aumenta cualquier tipo de causas de la mortalidad en pacientes congestivos. También hoy en día sabemos que dentro de los fenotipos de la insuficiencia cardíaca, el fenotipo congestivo es el que se encuentra más presente en estas poblaciones. Entonces, pues es algo que sí o sí tenemos que estar muy al pendiente. Sabemos hoy en día que las alternativas para evaluar la congestión pues son variadas, ¿sí? Esta valoración telemétrica que hoy en día el enfermero y la enfermera experto en insuficiencia cardíaca pues incluyen distintas herramientas, distintos dispositivos, distintos procesos como sería la evaluación clínica, la exploración física del paciente, la radiografía del tórax. De hecho, hoy en día también el uso de biomarcadores también nos ofrecen una importante estadística de qué tanta congestión podría estar presente en el paciente con insuficiencia cardíaca y pues evidentemente otras técnicas de imagen como la ecografía pulmonar hoy en día también causan o son parte de la detección oportuna de datos de congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca. Les quiero presentar aquí, este es el gráfico de Mullens, que bueno, para todos los que estamos trabajando en insuficiencia cardíaca, no únicamente el personal médico, también el personal de enfermería, es un gráfico que deberíamos estar muy al pendiente de él porque evidentemente nos indica todas estas herramientas por las cuales nosotros podemos evaluar los datos de congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca. No únicamente de la parte clínica como la sintomatología, es donde podemos observar que los pacientes que presentan algún dato de ortopnea, hepatomegalia, la presencia de edema, pero que se pueden utilizar otras técnicas, como ya lo habíamos comentado, como el uso de los biomarcadores, las radiografías de tórax y otras técnicas quizá un poco más novedosas, como serían los ultrasonidos de vena cava inferior o los rastreos pulmonares para poder detectar de forma temprana datos de congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca. Hablando un poquito acerca de ecografía en distintos contextos en salud, pues bueno, sabemos que la ecografía pues se le atañe como tal a los ginecólogos, ¿cierto? Y bueno, uno de los principios básicos de la ecografía como tal es que su principio pues es que tiene que viajar estas ondas como tal de ultrasonido o de ecografía a través de órganos que contengan líquido. Entonces, tanto los ginecólogos como los cirujanos lo que decían es que se podían hacer ultrasonidos en la gran mayoría de órganos, a excepción de los pulmones. Esto hasta hace unos años con los estudios del profesor Daniel Lichtenstein, que nos decía que esto no era así, que los pulmones también podrían ser evaluados. Entonces, pues bueno, este gran profesor francés y sus estudios fueron rechazados por múltiples años hasta que, pues bueno, la evidencia científica nos comprobó que realmente, en efecto, podemos realizar también ecografía pulmonar en los pulmones. Y bueno, si entendemos un poco que pues también los pacientes presentan datos de sobrecarga de volumen y datos de retención de líquidos en distintos órganos, incluidos los pulmones, pues también podría justificar, y de hecho de esa forma se justifica el uso de la ecografía pulmonar en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué utilizar ecografía pulmonar a diferencia de otras técnicas? Pues bueno, las ventajas de utilizar este tipo de dispositivos es que tiene mejor sensibilidad si las comparamos con otras técnicas como la exploración física o una placa de tórax, por ejemplo. La detección temprana de la congestión puede ser incluso antes de que el mismo paciente lo refiera como un síntoma. Para aquellos que trabajamos con pacientes con insuficiencia cardíaca, no me dejarán mentir que muchos de estos pacientes, con tal de irse rápido de la consulta, lo primero que contestan cuando se les pregunta de cómo se sienten, bien. Y quizás durante la exploración física, a través de estas auscultaciones cardiopulmonares, pues podríamos ver que no hay presencia de ruidos pulmonares anómalos. Pero pues esto no es evidencia como tal de que el paciente no esté presentando datos de congestión o sobrecarga de volumen. Evidentemente, al utilizar técnicas de ecografía pulmonar, pues disminuimos las visitas no planeadas al área de urgencias
Y algo muy importante que lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la técnica de ecografía pulmonar es que al contar el número de artefactos u ondas anómalas, por así llamarlas, sabremos la gravedad de la congestión y podemos adecuar la terapia diurética conforme el paciente lo está requiriendo. ¿Y qué necesitamos para llevar a cabo esta ecografía pulmonar? De inicio, un protocolo. Y pues bueno, ¿quién mejor que un enfermero o una enfermera para llevar a cabo un protocolo? Quizá en algunas cosas como enfermeros podamos flaquear un poco, pero yo les aseguro que para seguir un protocolo no hay ningún otro profesional de la salud como un enfermero para llevar el paso del 1 al D sin saltarse ninguno. Por ejemplo, hace ya muchos años tuve la fortuna de reunirnos para un entrenamiento precisamente en Colombia en insuficiencia cardíaca y nos platicaba una compañera de Brasil que en ese país quien se encarga de auditar las guías para el manejo de la insuficiencia cardíaca precisamente son las enfermeras y los enfermeros. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta todo el equipo multidisciplinar que evidentemente no hay nadie mejor que un enfermero o una enfermera para llevar a cabo cada uno de estos puntos. Entonces, pues bueno, lo de inicio que necesitamos es un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para el rastreo pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca? El protocolo Blue. El protocolo Blue, que sus acrónimos en español es ecografía al pie de cama, pues evidentemente nos permite llevar a cabo este tipo de rastreos en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, ¿cuál sería la técnica para poder obtener estas imágenes de rastreos pulmonares en el paciente con insuficiencia cardíaca? Pues lo ideal es tener a nuestro paciente en posición dorsal, esto sería lo idóneo, pero pues bueno, llegando y aterrizando un poco a la realidad, sabemos que la gran mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca tras un episodio de congestión no pueden tolerar la posición de decúbito dorsal. Entonces, esta técnica también la podemos realizar en posición Fowler o semi-Fowler. En cuanto a la técnica, pues bueno, se hace sistematizado que la exploración debe hacerse a través de la división de cada emitora en 6 regiones. Este tipo de técnicas, como es el protocolo Blue, podemos dividir cada hemisferio pulmonar en 28 cuadrantes, en 16 o en 8. El gol estándar como tal que se utiliza hoy en día para llevar a cabo este tipo de obtención de imágenes es dividir cada uno de estos hemisferios en 8 cuadrantes, 4 izquierdos y 4 derechos. Entonces, pues bueno, esto lo podemos dividir en regiones anteriores, laterales y posteriores, que a su vez se subdividen en superiores e inferiores, utilizando la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y la línea mamaya, como podemos observar aquí en las imágenes. Entonces, pues bueno, es muy importante que ustedes sepan, ya Jesús se los había comentado, que no necesariamente ustedes pueden utilizar un equipo de ecocardiografía. Esos ultrasonidos que se tienen en las áreas hospitalarias para en el área de ginecología o los ultrasonidos que los compañeros que están utilizando ahora mismo en las clínicas de terapia de infusión también nos pueden ser de ayuda para llevar a cabo este tipo de rastreos. Lo único que tenemos que saber, pues bueno, es prender como tal el equipo de ecografía o este ultrasonido, utilizar de forma correcta los transductores. Tenemos distintos tipos de transductores. Hay transductores lineales, hay transductores convexos. Entonces, lo único que tienen que saber, pues también es identificar las muescas de estos transductores para que ustedes puedan posicionarla en la forma correcta y poder visualizar todo el campo pulmonar en el paciente con insuficiencia cardíaca. Como aquí podemos observar, la colocación del transductor debe ser perpendicular al tórax, con la muesca en orientación hacia la cabeza del paciente y manteniendo el indicador de orientación de la pantalla del lado derecho. El hecho de poder de ubicar como tal la muesca hacia la cabeza del paciente nos permite visualizar todo en las estructuras de los pulmones, tanto la línea pleural como la base de cada uno de estos pulmones, que es lo que tenemos que aprender a identificar en imágenes y lo vamos a ver a continuación, de manera que en la pantalla las estructuras superficiales se muestren en su parte superior y las craneales hacia la parte derecha de la vista. Como podemos observar aquí, pues bueno, la evaluación se inicia en la línea paraesternal. Así vamos a colocar nuestro transductor y se extiende hacia la línea paravertebral en cada uno de los hemitórax. En la región anterior abarca del segundo al quinto espacio intercostal, esto en el lado derecho, recordemos, y va a variar un poco en el lado izquierdo, del segundo al cuarto espacio intercostal. Pues bueno, esto
tomando en cuenta la posición del corazón. Y bueno, ¿qué es lo normal que vamos a observar en una ecografía pulmonar o en la pantalla cuando ustedes estén obteniendo estas imágenes? La presencia de las líneas A. Esto que observamos aquí, lo voy a subrayar. Estas líneas que vemos aquí en sentido horizontal son las líneas A. Estas líneas A tienen características muy específicas. Esta estructura que vemos acá es la línea pleural y esta parte inferior es la base de cada uno de los pulmones. Bueno, las características de estas líneas A es que se extienden en sentido horizontal, se mueven con la respiración y pues evidentemente esto nos estaría dando evidencia de un paciente eupneico, un paciente que no tiene datos de sobrecarga de volumen. Y lo podemos observar en esta imagen de una mejor forma. Estas que ustedes ven que se están moviendo con cada una de las respiraciones son las líneas A. Si ustedes ahora mismo están, por ejemplo, en el área de urgencias y hay un equipo de ecocardiografía o un equipo de ultrasonido, pueden prender este dispositivo, pueden rastrearse y esto es lo normal que van a ver. Claro, en caso de que ninguno de ustedes sea fumador crónico o padezca alguna enfermedad pulmonar, esto sería lo normal que ustedes tienen que observar en cada uno de sus pulmones o en el caso del contexto del paciente con insuficiencia cardíaca que no presenta datos de congestión, esto sería lo normal que ustedes tendrían que observar. ¿Qué sería lo anormal que no debería de estar presente en el paciente con insuficiencia cardíaca? La presencia de las líneas B. Estas líneas de B se denominan líneas de Kerley y también tienen características muy específicas. También de igual forma se extienden desde la línea pleural hacia la base de cada uno de los pulmones, pero a diferencia de las otras líneas, estas se extienden en sentido horizontal, así como las estamos viendo. Aquí en la imagen, estas que ustedes ven aquí paraditas, desde la línea pleural hasta la base de los pulmones, son las líneas A. Las líneas B o líneas de Kerley. ¿Vamos bien? Esto lo podemos observar de una mejor forma en esta imagen, donde miren, de igual forma con cada una de las respiraciones, podemos ver también cómo se mueven estas líneas B. ¿Las observaron? ¿Qué es lo importante de determinar la presencia de líneas B? Que como lo vamos a ver a continuación, a través de este gráfico de Mullens que les mostré en un principio, podemos evaluar y estadificar la congestión en leve, moderada y severa. Y esto, a diferencia de utilizar una terapia diurética, por ejemplo, de forma tradicional, pues evidentemente nos va a permitir adaptar la terapia a lo que el paciente realmente pues requiere. Estarán también de acuerdo conmigo que en muchos de los escenarios hospitalarios el paciente se puede ir a su casa con 3, 4, 5 o hasta 6 tabletas de furosemida o bumetanida sin que nadie vigile a estos pacientes, sin que nadie los eduque. ¿Y qué sucede con la gran mayoría de estos pacientes? Que pues van a regresar al cabo de 1 o 2 semanas con todos los datos de deshidratación e inclusive de hipovolemia. Entonces, esta es la importancia de poder determinar de forma correcta el grado de severidad de la congestión del paciente y poder adaptar la terapia diurética a lo que el paciente realmente requiere. Y pues bueno, como les comentaba, a mayor presencia de líneas de Kerley o mayor presencia de líneas B, pues evidentemente podemos determinar el grado o severidad de congestión. En la primera imagen, pues podemos ver un ultrasonido normal sin presencia de líneas B. En la segunda imagen, pues podemos ver ya aquí la presencia de algunas líneas B que pues nos dicen que hay un grado de congestión leve. En la tercera imagen, pues podemos ver mayor presencia de líneas B que nos dice o nos estadifica la presencia de congestión moderada. Y por último, en la última imagen, pues podemos ver una gran cantidad de líneas B, pues que evidentemente nos habla de una congestión severa. Otra condición que también podemos observar en el paciente con insuficiencia cardíaca que presenta congestión, pues es la presencia de derrame pleural. De igual forma, con la misma técnica, utilizando la muesca del transductor en sentido hacia la cabeza del paciente, pues podemos observar la línea pleural. Esto siempre lo vamos a observar en la parte superior y la base de cada uno de los pulmones. Estas superficies aquí
hipercoicas que están aquí oscurecidas nos hablan de la presencia de líquidos en el interior de los pulmones. Líquidos no sabemos de qué características, únicamente pues sabemos que hay líquidos. Entonces, con esto pues podemos determinar pues que evidentemente los pulmones como tal no deberían de tener líquidos, ¿cierto? Entonces, esto pues ya nos da información realmente bastante importante sobre la actuación y las intervenciones que como equipo multidisciplinar podemos llevar a cabo con estos pacientes. Y lo podemos observar también en este video, donde miren todas estas zonas oscurecidas, ya no vemos presencia de líneas B. Ya estamos viendo aquí que ya hay líquido como tal, ocupando gran parte del espacio del parénquima pulmonar. Y pues bueno, aquí en esta gráfica, si ustedes, de todas maneras les vamos a enviar esta presentación el día miércoles, pero bueno, esta es una adaptación del gráfico de Mullens, que bueno, creo que para el personal de enfermería está de verdad bien especificada, porque nos habla precisamente de cómo podemos evaluar a través de este tipo de técnicas como es la ecografía pulmonar y estadificar la congestión. Por ejemplo, si vemos que las líneas B están ausentes, pues estamos hablando de que no hay presencia de congestión, ¿cierto? Pero como aquí nos indica, si estamos viendo que hay presencia de líneas B, ya sea en más de 2 regiones positivas en cada uno de los pulmones, pues podemos hablar de una congestión severa. Y si vemos la presencia de más de 3 líneas B en 2 regiones de cada pulmón, pues podemos estadificar esta congestión, pues como tal, en una congestión severa. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas pues, de utilizar técnicas como tal de ultrasonografía o ecografía pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues bueno, como les comentaba, esto ha surgido como un nuevo recurso en la evaluación de la congestión. Es una herramienta de diferentes contextos cardiológicos, pues que evidentemente nos permite determinar de forma temprana datos de congestión. Realmente en menos de 5 minutos, porque la técnica, como ya observaron, es sumamente sencilla. Ustedes como personal de enfermería van a obtener información de verdad sumamente valiosa. Si nos ponemos a pensar en otras técnicas, como por ejemplo una placa de tórax, pónganse un poquito en los zapatos del paciente y del equipo multidisciplinar. ¿Qué sucede con estos pacientes que ya detectamos quizá con la exploración clínica, con esta auscultación cardiopulmonar, que el paciente presenta datos de congestión y que el médico quizá de primer contacto o incluso al cardiólogo envía a este paciente a que se le tome una placa de tórax? Ustedes pongan nada más en marcha el tiempo, en lo que se realiza la expedición de la solicitud, en lo que el paciente, o en este caso sería el familiar, acude al servicio de rayos X a programar la cita, y después de esto, en lo que le dan o le proporcionan la cita a este paciente, pueden pasar más de 24 horas en lo que el paciente pues está con datos de congestión. Caso contrario, repito que no es necesario que tengamos un equipo de ecocardiografía 3D o el de última generación, con el ultrasonido que ustedes tengan, con estas lavadoras que todavía hay en algunos de los hospitales, ustedes pueden utilizarlas para poder llevar a cabo la determinación o de presencia o no de congestión. Como comentamos aquí, pues se observan artefactos o presencias de líneas de Kerley que pues nos están hablando la presencia de fenómenos patológicos y pues bueno, ante mayor presencia de líquido, pues evidentemente hay mayor presencia de artefactos o de líneas de Kerley. Y bueno, este es un estudio también que nos habla precisamente de la aplicación clínica de la ecografía pulmonar, en donde evidentemente esta terapia diurética era guiada a través de la ecografía pulmonar y pues evidentemente esto ha reducido de forma significativa las visitas al servicio de urgencias, las hospitalizaciones por progresión de la enfermedad y pues evidentemente la muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y como observábamos en el gráfico de Mullens, pues no únicamente como enfermeros podemos hacer rastreos de rastreos pulmonares. Otro de los ultrasonidos que también hoy en día están siendo muy utilizados por los enfermeros y las enfermeras que tienen alguna expertise en insuficiencia cardíaca son los ultrasonidos de vena cava inferior. Estos tienen una técnica distinta, pero pues bueno, debemos de saber que cuando hay congestión, pues todos los órganos se dilatan. Esto es algo que ustedes tienen que sí o sí tener muy presente. ¿Qué es lo que observamos en los ultrasonidos de vena cava inferior? Pues que evidentemente esta vena cava inferior pues tenga unas medidas que no rebasen arriba de los 21 milímetros y que evidentemente no se colapsen. Eso es lo único que vamos a observar.
en pacientes con ante rastreos de vena cava inferior y pues que también son utilizados por parte del personal de enfermería, como podemos observar aquí en esta imagen. Entonces, las características, pues es verificar la dilatación, recuerden que sea mayor a 22 milímetros y que colapse. Estos ya en países de primer mundo ya hay muchos estudios también que nos hablan precisamente de cómo la importancia de que no únicamente ese tipo de técnicas estén en manos quizá de un ecocardiografista o de un médico, sino que cualquier otro miembro del equipo de la salud puede utilizarlas para llevar a cabo la identificación temprana de datos de congestión en el paciente. Hoy en día, pues no es raro que un enfermero utilice un equipo para tomar un electrocardiograma, ¿cierto? Esto lo puede utilizar un interno, lo puede utilizar un enfermero, un pasante de enfermería. Tampoco es raro que un enfermero utilice un estetoscopio para llevar a cabo la auscultación y los estetoscopios tampoco son exclusivos de los médicos, ¿cierto? Entonces también hoy en día tenemos que mentalizarnos que este tipo de dispositivos tampoco son exclusivos del personal médico. Entonces cada vez van a haber más y más casos de enfermería que está utilizando este tipo de dispositivos para poder llevar a cabo la detección temprana de datos de congestión en el paciente y pues evidentemente satisfacer unas necesidades que no estén cubiertas en el paciente. Recuerden que es muy importante, y eso pues también se comentó en las dos pláticas anteriores, que es importante garantizar la eubolemia en el paciente con insuficiencia cardíaca. En cada una de las consultas, no únicamente a cardiología, sino las consultas de enfermería, las consultas de nutrición, las consultas de rehabilitación cardíaca, el paciente egrese eubolémico de cada una de ellas. Y pues bueno, ya casi para finalizar, pues bueno, esos son algunos mensajes para llevar a casa. Recordemos que la congestión es la presentación más frecuente que existe en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta requiere una identificación temprana que no únicamente recae en manos del cardiólogo o en manos de un médico como tal. Recuerden pues que esto puede estar a cargo de otros miembros del equipo de salud y pues que bueno, evidentemente es él y la enfermera pues quien lleva a cabo hoy en día este tipo de técnicas. Y como les comentaba, que es importante que como equipo multidisciplinar pues siempre garanticemos la eubolemia al egreso del paciente. Como conclusiones, pues tenemos que la ultrasonografía o la ecografía pulmonar es una herramienta que complementa el gabinete diagnóstico y ayuda a diferenciar de manera rápida y eficaz la congestión y la causa de disnea en pacientes críticos y ambulatorios. Una de las fortalezas de este estudio es su gran capacidad de reproducibilidad y el poco tiempo de adquisición, lo cual puede contribuir a seguir con su implementación como una herramienta para el abordaje diagnóstico en todos los escenarios. Enfermería, pues su contacto con el paciente en las clínicas, en las unidades de insuficiencia cardíaca o en las unidades de primer contacto, pues bueno, contando con una adecuada capacitación puede obtener imágenes y proporcionar informes que realmente van a impactar en cuanto a calidad de vida. Hoy en día ya hay algunas asociaciones como tal que brindan talleres intensivos para dar este tipo de técnicas, en donde también ya cada vez se está abriendo más la puerta para que enfermería también lleve a cabo este tipo de entrenamientos, pues que evidentemente garantizan una mejoría en la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Y ya para finalizar, pues bueno, les dejo con esta frase que creo que acompaña muy bien a esta presentación. En un mundo en movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Y bueno, les agradezco su atención y ante cualquier duda, pues bueno, aquí vamos a estar despejando cada una de ellas. Gracias.